Imagina que tu hijo desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Un día se despide para ir a jugar y nunca jamás lo vuelves a ver. Pasan las horas, la angustia crece, haces llamadas, haces denuncias, buscas por cada rincón e incluso repites tu nombre 1000 veces buscándolo por todas las esquinas a ver si sale de algún rincón. Pero no, día tras día la esperanza se va desvaneciendo. Y lo peor de todo es que pasan los días y la cama sigue tendida como el día que se fue. Su cepillo sigue en su lugar. Cada objeto que ves de él se vuelve un recuerdo doloroso. Y tú aprendes a vivir con aquella ausencia, porque aún así te duela en el fondo. Sabes que tal vez nunca volverá. Pero entonces, años después, el teléfono suena. Una voz lo dice que lo han encontrado, que está vivo. Y por un segundo tu mundo se detiene. Tu corazón empieza a latir como no lo hacía hace años. Te dan un nombre, te dan una dirección, te dan una hora y ahí se van a ver. Cuando por fin lo ves después de años, lo abrazas, lloras, lo sientes nuevamente en tus brazos, pero hay algo dentro de ti que se revuelve. Hay algo extraño, su mirada, su voz, su forma de actuar no es la misma del niño que se perdió hace años. Y poco a poco el miedo se convierte en sospecha. ¿Y si ese no es tu hijo? Esta es la historia de Nicholas Barclay, o mejor dicho, el hombre que fingió ser él. Uy, le pegué a la cámara. Una historia tan oscura, tan escalofriante, tan retorcida, que cuesta creer que haya ocurrido de verdad. Pero sí ocurrió y todavía casi 3 décadas después el misterio sigue sin resolverse del todo. Hoy te lo cuento. Nicholas Barclay tenía tan solamente 13 años en el momento que desapareció. Vivía en San Antonio, Texas, con su madre, su hermano y una vida que, aunque difícil, parecía transcurrir dentro de lo normal. Era un niño con una energía desbordante, con una sonrisa traviesa que escondía cierto dolor e incluso una personalidad fuerte, pero también arrastraba problemas de conducta. Tenía un historial de peleas, escapadas y discusiones constantes con su familia. Nada demasiado grave, pero aún así lo suficiente para las personas que conocía. El 13 de junio del año 1994, Nicholas Barclay le dijo a su madre que iba a ir a jugar baloncesto con unos amigos. Era algo habitual que pasara, pero lo sorprendente es que en esa tarde no regresó. Horas más tarde su madre comenzó a inquietarse, llamó a amigos, recorrió la zona, se asomó 1001 veces por la ventana esperando verlo entrar por la puerta, pero nunca pasó. Llamó a la policía, pero no hubo alarma inmediata. La policía supuso que se había fugado. No era la primera vez que tenía un comportamiento impulsivo y justo ese día había tenido una discusión fuerte en casa. Además, inclusive lo más sorprendente de todo es que tenía una audiencia pendiente con un juez por sus problemas de conducta, así que ¿por qué no pensar que había huido para evitar el castigo? Pero los días pasaron y Nicholas no volvió. No hizo llamadas, no se comunicó con nadie, no usó dinero, ni tarjetas, ni apareció en ninguna cámara. Su madre insistía en que algo no estaba bien. Nicholas se enojaba, sí, pero siempre volvía, nunca se quedaba lejos tanto tiempo, nunca sin avisar. Y poco a poco la búsqueda se fue apagando, los noticieros dejaron de hablar del caso, las pistas se esfumaron y la policía, sin pruebas de un crimen, no sabía por dónde buscar. El caso cayó en el olvido y Nicholas se convirtió en uno de los miles de niños desaparecidos que cada año desaparecen en Estados Unidos, como si la tierra se lo hubiera tragado. Pero lo que nadie se imaginaba es que años después recibiría una llamada de otro continente. Una llamada que sin duda alguna lo cambiaría todo. Pasaron más de 1000 días desde la desaparición de Nicholas, 1000 días de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de una madre que se dormía todas las noches imaginando 1000 formas en las que su hijo podría haber desaparecido o muerto. Pero en el año 1997, cuando ya no había ninguna respuesta ni ninguna esperanza, llegó una llamada, y no desde San Antonio, ni siquiera de los Estados Unidos. Y la llamada venía desde Linares, una pequeña ciudad al sur de España. Un joven había sido encontrado vagando por las calles de España, confundido, con miedo, se notaba nervioso, alterado. Dijo que había escapado de un infierno y que su nombre era Nicholas Barclay. Sí, aquel niño que había desaparecido apenas hace 3 años, la cual contó una historia que congeló la sangre a todos los que escucharon. Dijo que había sido secuestrado por una red internacional de trata de niños. Dijo que lo habían llevado fuera del país, de que había sido maltratado física y mentalmente, que incluso lo habían cambiado, que lo habían modificado parte de su cara para que no lo reconocieran, lo cual aquí ya empieza a ser bastante sospechoso. Cambiaron su color de pelo, su acento, su forma de hablar, lo mantuvieron encerrado, aislado, lo obligaron a callar, pero que ahora había escapado y quería volver a casa. La policía española, desconcertada, contactó a las autoridades estadounidenses. El nombre coincidía con el de un niño desaparecido en Texas. La familia de Barclay fue notificada y aunque las
dudas eran muchas, cuando vieron la foto que enviaron desde España, dijeron lo impensable, que sí, que ese era Nicholas Barclay. No sé qué tanto el niño puede ser parecido al hombre que encontraron, que supuestamente es Nicholas Barclay. Esta es la foto del niño y esta es la foto del hombre que encontraron. Déjame en los comentarios, ¿realmente son parecidos? Parecía un milagro, parecía un regreso imposible. Pero lo que parecía una historia de esperanza apenas estaba comenzando, porque en esa reunión no sería nada de lo que parecía. Cuando Nicholas, el español, aterrizó en el suelo estadounidense, todo fue emoción, lágrimas, abrazos, incluso cámaras. Los medios estaban ahí, listos para capturar el milagro. Después de 3 años, un niño perdido regresaba a casa. Era el tipo de historia que llenaba portadas, la cual era una historia que daba esperanza a otras familias con también hijos desaparecidos. Pero detrás de esas sonrisas, algo realmente no encajaba. Pero desde el primer momento hubo señales. El verdadero Nicholas Barclay tenía ojos azules intensos, y el Nicholas que volvió, el Nicholas español, tenía ojos marrones. Nicholas era un chico rubio, delgado, una apariencia muy infantil para su edad. Este nuevo Nicholas tenía el cabello más oscuro, un rostro más marcado e inclusive su acento estaba muy marcado a europeo, como el mío, chaval. Además se notaba más viejo, tenía más ojeras, rasgos duros, parecía más un hombre que un adolescente de 16 años. Y aún así lo más extraño, por lo menos para mí en esta historia, es que aún así la familia lo aceptó. Pero tal vez fue negación, tal vez fue esperanza para la familia de alguna manera, ganas de llenar el vacío, o tal vez algo más oscuro como culpa. Los que estaban cerca notaron la incomodidad. Algunos decían que la madre lo trataba con cariño, pero a veces con cierta distancia, como si no supiera cómo actuar frente a él. Por otro lado, otros pensaban que no quería perder la oportunidad de recuperar a su hijo, aunque en el fondo no supiera que algo no cuadraba. La policía y el FBI comenzaron a mirar más cerca, porque si ese joven no era Nicolás, ¿quién demonios era? ¿Y por qué razón y qué tipo de enfermo le gustaría hacerse pasar por un niño desaparecido? Ese chico que abrazaba a la madre de Nicolás y recorría la casa como si fuera suya, y el cual también dormía en la cama del niño desaparecido, realmente no era Nicholas Barclay. Su verdadero nombre era Frederick Bourdin, un hombre francés de 23 años con una historia tan retorcida como fascinante, conocido por muchos como el camaleón. Bourdin había pasado años haciéndose pasar por diferentes adolescentes por todos los países, donde realmente era un maestro del engaño, siendo capaz de cambiar su voz, su lenguaje corporal e incluso su identidad fácilmente, que incluso había convencido a las autoridades, a trabajadores sociales e inclusive, lo más sorprendente de todo, es que los propios psicólogos. Frederick decía que lo hacía para escapar de su propia realidad, que su infancia había sido solitaria, sin amor, y que había aprendido que fingir ser otros le daba algo que nunca había tenido: una familia, un hogar y de cierta manera afecto, aún así fuera prestado o robado, no sé cómo decirle. Y lo más perturbador, por lo menos para mí, es que convenció a la familia de Barclay. Durante meses vivió como Nicholas Barclay, dormía con ellos, comía con ellos, contaba historias sobre su supuesto secuestro, inventó un relato de película, una red de trata de menores que lo había sacado del país, torturado, drogado y transformado físicamente para que nadie lo reconociera. Era increíble, pero también muy conveniente. ¿Cómo es posible que alguien con ojos marrones, con cabello oscuro y con un acento francés europeo podía hacerse pasar por un niño de 16 años estadounidense? ¿Cómo fue que nadie se atrevió a cuestionarlo desde el principio? Fue un investigador privado llamado Charlie Parker quien empezó a sospechar. Le incomodaban los detalles del lenguaje corporal de Frederick, su forma de evadir ciertas preguntas, pero hubo algo que le llamó especialmente la atención, especialmente sus orejas. Comparó una foto del verdadero Nicholas y el impostor y realmente eran totalmente diferentes. La forma, la inclinación, absolutamente todo. Él mismo pidió una prueba de huellas dactilares y la verdad explotó. Frederick Bourdin no era un niño perdido, era un adulto con un pasado turbio que había logrado infiltrarse en una familia rota en busca de algo que jamás tuvo. Y lo más inquietante aún estaba por venir. Cuando las autoridades finalmente arrestaron a Frederick Bourdin y desenmascararon toda la farsa, una nueva pregunta sacudió al mundo entero. ¿Cómo pudo una familia no darse cuenta de que ese no era su hijo? ¿Tan ciega puede ser la esperanza o realmente había algo más detrás de esta historia? Entonces fue cuando surgió una teoría más escalofriante aún, una que realmente parecía sacada de una película de suspenso. ¿Y si la familia aceptó al impostor porque sabían que Nicholas nunca iba a volver? ¿Y si tal vez en el fondo ellos realmente sabían lo que realmente le había pasado al niño? Tal vez porque ellos mismos están involucrados. Frederick, el propio impostor, lo dijo en una entrevista: yo no los engañé, ellos querían creer. Y
cuando me aceptaron me di cuenta que algo no estaba bien. Tal vez aceptarme no fue un error, tal vez fue una solución, las cuales son palabras bastante misteriosas e inquietantes, donde de hecho Burdin afirmó que con el tiempo empezó a sospechar seriamente que la familia de Nicholas sabía lo que le había pasado al niño, que su desaparición no fue un simple caso de fuga ni de secuestro, sino que podría haber sido el resultado de un crimen, y que aceptarlo a él, al impostor, fue una manera de cerrar el caso, de callar sospechas, de evitar preguntas incómodas. Pero por supuesto, eso nunca se pudo probar. No hubo cuerpos, no hubo confesiones, solamente habían dudas. Y así, el verdadero Nicholas Barclay, ese chico rebelde pero lleno de vida, sigue oficialmente desaparecido hasta el día de hoy. Un niño que se fue sin dejar rastro y llegó un nombre para colocar más oscuridad en una historia que lastimosamente ya está llena de sombras. El caso de Nicholas es una mezcla oscura de tragedia, mentira y misterio, donde realmente surgen diferentes preguntas. ¿Dónde está? ¿Sigue vivo? ¿O tal vez fue víctima de un crimen en su propia casa? Y lo más inquietante aún, como un hombre mucho mayor, con rasgos totalmente diferentes desde los ojos, cabello, orejas, ojeras, ¿cómo pudo hacerse pasar por un niño y que todo el mundo creyera, y especialmente su familia? Pero bueno, definitivamente hay historias que te dejan con muchas preguntas y tal vez nunca encontremos la respuesta.